Se sentó en el asiento equivocado del avión y terminó junto a un director ejecutivo que buscaba a su futura pareja. Fila 14. Asiento C. Emily Dawson debía estar en el 17A. Pero los compartimentos superiores estaban llenos cuando embarcó y el agente de la puerta de embarque acababa de cerrar la puerta del puente de embarque tras ella. Sudorosa por correr por la terminal C y nerviosa por el retraso en la conexión desde Denver, se deslizó al primer asiento de pasillo que encontró, susurrando una disculpa al hombre que ya estaba sentado a su lado. Él no respondió, al menos no con palabras. Se giró, le ofreció una media sonrisa cortés e inclinó ligeramente el cuerpo para dejarle espacio. Traje gris oscuro, cuello impecable abierto. Una libreta de cuero estaba cerrada en su regazo, con una tarjeta de embarque cuidadosamente guardada bajo la correa elástica. Vislumbró el nombre. Grant Callahan. Aún no lo conocía. Fuera de la pequeña ventana ovalada, la lluvia difuminaba las luces de la pista en suaves vetas ámbar. Dentro, la cabina se sumió en el silencio previo al despegue. Los teléfonos se pusieron en modo avión. Los cinturones de seguridad hicieron clic. Emily exhaló por primera vez en una hora. Entonces, con el rabillo del ojo, un movimiento. Grant se había girado ligeramente. La observaba, no la miraba fijamente, solo observaba. Ella no sonrió, pero tampoco apartó la mirada. Pasó un segundo, quizá dos. El avión se sacudió hacia adelante, y con él, algo más comenzó a moverse silenciosa, imperceptiblemente, hacia un futuro. Ninguno de los dos podría haberlo predicho. A veces, el asiento equivocado te lleva exactamente a donde debías ir. Antes de sumergirnos en esta historia, asegúrate de darle a me gusta al video y suscribirte para ver más historias increíbles. El avión despegó con un suave rugido, con el morro apuntando hacia un cielo brumoso de julio sobre Dallas. Emily juntó las manos en su regazo, apretando los nudillos alrededor de su teléfono. En algún lugar de la fila 17, su asiento real estaba vacío, pero su equipaje de mano había encontrado un lugar 2 filas por encima de su cabeza. Ella pensó que trataría con la azafata si llegaba el caso, pero no fue así. No de inmediato. En cambio, el hombre a su lado, Grant, abrió el cuaderno encuadernado en cuero que tenía en el regazo y empezó a pasar páginas llenas de letra nítida y segura, proyecciones financieras, notas de reuniones, un nombre escrito en la parte superior de la página. Callahan Strategies. No tuvo que buscarlo en Google. Había oído hablar de él antes. Su hermano una vez se había referido a ellos como los trajes que convierten el óxido en oro. Reestructuraciones corporativas. Compras despiadadas. No parecía despiadado. No del todo. Volvió a asomar la cabeza. Mandíbula fuerte pero no apretada. Ojos escaneando cada página con silenciosa precisión. Mano quieta. No había mirado su teléfono ni hablado ni una sola vez. Y aún así estás en el asiento equivocado, dijo en voz baja, sin inmutarse. Emily se congeló. Atrapada. Sí, lo sé. Solo que no había espacio ahí atrás. Iba a moverme una vez que nos niveláramos. Asintió casi imperceptiblemente. Está bien. Pero su voz contenía algo más. Ni frialdad, ni sarcasmo, solo certeza. Como un hombre que lo notaba todo y elegía qué reconocer. Emily se volvió hacia la ventana, con las mejillas calientes. La señal del cinturón de seguridad sonó y, como un reloj, pasó una azafata. Sonrisa alegre, cabello brillante, portapapeles en mano. Creo que alguien se ha equivocado de asiento, dijo alegremente. Grant levantó la vista lentamente, encontrándose con la de ella antes de que pudiera mirar a Emily. Está conmigo. Eso detuvo a la azafata lo suficiente como para que su sonrisa se desvaneciera. Por supuesto, avísame si necesitas algo. Emily parpadeó. Está conmigo. No era un coqueteo. Ni siquiera era cálido, pero era protector, una evasión sin esfuerzo. Pasó una página en su cuaderno. No tenías que hacer eso, dijo Emily, con la voz apenas por encima de un susurro.
Grant no la miró, pero su voz se suavizó. Parecías cansada. No quería que te movieras en pleno vuelo. Ella dudó. Gracias. Todavía mirando al frente, preguntó. Viaje de trabajo. Ella dudó de nuevo. Entrevista que finalmente ganó toda su atención. Se giró, arqueando una ceja, no con burla, sino con genuino interés. ¿Qué campo? Ella se removió en su asiento. Marketing. He estado trabajando como freelance durante un par de años después de un despido. Este sería el primer puesto a tiempo completo que he considerado desde entonces. Él asintió una vez. Mercado difícil. La mandíbula de Emily se tensó ligeramente, especialmente cuando estás cerca de los 30 y tu currículum está lleno de trabajos por contrato. Recursos humanos lee independiente y escucha poco fiable. Algo brilló en sus ojos. Reconocimiento, tal vez no lástima. ¿Lo aplastarás? Dijo. De hecho, ella soltó una risa seca. Ni siquiera me conoces. Sé lo que se ve la confianza cuando alguien la finge, dijo, golpeando un bolígrafo contra su cuaderno. La tuya no es falsa. Eso la silenció. No porque fuera audaz, sino porque era preciso, quirúrgico y amable con el cuerpo. Pasó un momento. Luego otro. El zumbido de los motores llenó el silencio. Finalmente, ella preguntó, ¿y tú? Un viaje de trabajo. Esta vez, él dudó. Cerró el cuaderno con cuidado. ¿Reunión de bardos? ¿Nashville? Acabamos de adquirir una empresa manufacturera familiar, de 50 años, casi en bancarrota. Mi equipo volará para decidir si la salvamos o la desmantelamos. Ella lo miró. ¿Y tú por qué lado te inclinas? Él la miró fijamente. No lo he decidido. La forma en que lo dijo, mesurado, contenido, dejó claro que lo había decidido. Pero tal vez aún no estaba orgulloso de la respuesta. Algo cambió entre ellos entonces. Ni calidez, ni atracción, algo más tranquilo. Una comprensión mutua de las decisiones difíciles. De esas que te quitan el sueño. De esas que nadie te entrena para tomar. Emily se recostó en su asiento, su cuerpo finalmente relajándose por primera vez desde la mañana. Entonces, pasos. Un hombre alto y canoso apareció en el pasillo, flanqueado por un asistente más joven con un portapapeles. Sus ojos recorrieron la fila. Aquí estás, dijo bruscamente. Grant, no eres el primero. Grant se enderezó y decidió quedarse atrás. El hombre entrecerró los ojos. Luego se giró hacia Emily. Emily abrió la boca, pero Grant respondió primero. Una candidata a un puesto de estrategia. El hombre de cabello plateado parpadeó, sorprendido. Grant se levantó y le extendió la mano a Emily. Emily Dawson. Tiene una mirada fresca y 10 años de experiencia en primera línea con recuperaciones de marcas. La invité a sentarse. Emily no supo que la sorprendió más, que recordara su apellido o que simplemente la presentara como un as escondido. El hombre mayor asintió brevemente. Bueno, esperemos que no esté perdiendo el tiempo, y se marchó antes de que pudiera responder. Grant volvió a sentarse, exhalando lentamente. ¿Qué fue eso?, preguntó desconcertada. George Langston, socio, le gusta ejercer su influencia. ¿Y tú qué? Fingió reclutarme. Grant la miró con expresión indescifrable. No, dijo simplemente. Lo decía en serio. Emily lo miró fijamente, sin saber si sentirse halagada o acorralada. Pero bajo el caos del momento, algo más firme comenzó a surgir. Para arraigar. No era un romance, todavía no, pero sí respeto. Un tipo que no nace de cumplidos ni encantó, sino de ver a alguien observarte e intervenir cuando es necesario. Se quedaron en silencio un rato. Después, las nubes afuera se disiparon, las luces de la cabina se atenuaron, y mientras el avión se dirigía hacia el este bajo una luz dorada, Emily se encontró pensando no en la entrevista ni siquiera en el trabajo, sino en él. Este desconocido que no ofrecía promesas ni sonrisas,
pero que de alguna manera la hacía sentir más segura que en meses. Se giró hacia el justo cuando él la miraba. No hablaron. No hacía falta. Algo se estaba formando entre ellos. Simplemente no había decidido en qué quería convertirse. El avión aterrizó poco después de las 7 de la tarde. Las ruedas rozaron la pista de Nashville con un suave golpe. Emily siguió a los demás por la pasarela. Todavía no estaba segura de si lo que había sucedido a 9.000 metros de altura era real o solo uno de esos momentos extraños. Momentos suspendidos que se desvanecen en cuanto los pies tocan el suelo. Pero Grant no. Desaparecer. Esperó al borde de la terminal, cerca de una tranquila zona de asientos junto a una pared de ventanales que iban del suelo al techo. Hizo una pausa y señaló un banco. 5 minutos. Emily asintió, cautelosa pero curiosa. Se sentó a su lado, aflojándose la corbata por primera vez desde que se conocieron. Langston va a luchar contra esta adquisición. Quiere vender las patentes, liquidar la fábrica, despedir a unos 200 empleados, pero he visto suficiente para saber que aún es viable. Dijiste que estaba casi en bancarrota. Asintió. Eso dicen los libros. Pero los números no pueden leer a las personas. Emily ladeó la cabeza. ¿Entonces por qué me lo dices? Grant la miró fijamente. Porque en 45 minutos entraré en una sala donde esperan que mate a una empresa que creo que puede sobrevivir. Me vendría bien alguien que sepa contar una historia y que no tenga miedo de decir la verdad. Parpadeó. ¿En serio? Sacó una tarjeta de visita. Hay una cafetería a 2 manzanas de aquí. Te invito a 30 minutos de cafeína y... Contexto si estás dispuesto. Emily miró la tarjeta. Su corazón se aceleró, y por primera vez en mucho tiempo. No era por ansiedad. Lo siguió. La cafetería estaba medio iluminada y casi vacía. Digamos para un barista que parecía haber estado contando los minutos para cerrar. Grant tomó su americano solo. Emily pidió té, con voz más firme. En 15 minutos, lo expuso. Gráficos, proyecciones, dificultades de liderazgo, testimonios de empleados, y Emily escuchó. Realmente escuchó. Entonces habló. Te estás perdiendo algo, dijo en voz baja. Él la miró, sorprendido, no ofendido, sino intrigado. Ella le dio la vuelta a la carpeta, sacó un bolígrafo de su bolso y comenzó a rodear 3 líneas de comentarios de los empleados. Estos 3 gerentes de planta de nivel medio usaron la misma frase. Dejaron de preguntar qué pensábamos. Esa es tu historia. Grant se inclinó hacia adelante. Adelante. No empieces con números. Empieza con personas. Entra en esa sala de juntas y recuérdales que en cuanto esta empresa dejó de escuchar, empezó a morir. Haz que, en el caso de que revivirlo signifique restaurar la confianza, no solo reducir gastos. Porque si se puede demostrar que todavía hay trabajo en ese piso, esos 200 empleos no son un costo. Son una inversión. Por primera vez, Grant no respondió de inmediato. Simplemente la miró. Y en el silencio entre ellos, algo se transmitió. Gratitud, respeto, una especie de admiración que no necesitaba palabras. Eres buena, dijo finalmente. Ella se encogió de hombros. He tenido que serlo. Sin red de seguridad. Su expresión se suavizó. ¿Alguna vez pensaste que estabas destinado a estar en ese avión? Emily sonrió. Creo que estaba destinado a llegar lo suficientemente tarde como para perder mi asiento real. Ambos rieron entonces, en voz baja, entrecortada. El tipo de risa que llena las grietas de todo lo anterior. Grant miró la hora. Deberíamos irnos. Mientras se levantaban, ella le entregó la carpeta marcada. Sus dedos se rozaron. Él no se apartó de inmediato. Ella tampoco. Una pequeña pausa, luego su voz más suave. Tú me calmas. Ahí atrás. Levantó la vista. Me cubriste. Noté tus manos. Dijo que te temblaban. Lo notaste todo. Un silencio.
Nada incómodo, íntimo. Me alegra que te hayas sentado a mi lado, dijo. Emily tragó saliva. Su voz apenas transmitía las palabras. Yo también. Retrocedió lo suficiente para dejar que el momento respirara. Luego, con suavidad, le tomó la mano. No para estrecharla, no para reclamarla, solo para sostenerla por un segundo honesto. Decía más que cualquier palabra. Salieron juntos. En el elegante cristal. A 3 cuadras de distancia, la sala de juntas estaba pulcra y fría. 6 hombres y 2 mujeres esperaban sentados en semicírculo. Grant abrió la presentación con cifras, como era de esperar. Pero 5 minutos después, se giró. Antes de continuar, me gustaría compartir una voz que no ha estado en esta sala antes. Señaló con la cabeza la puerta lateral y Emily entró. La sala se transformó. Langston frunció el ceño. ¿Quién es? Emily no se inmutó. Alguien que leyó los expedientes y vio un latido en lugar de un balance. Jadeos, risas. Una ceja arqueada, pero Grant sonrió. Y durante los siguientes 10 minutos, contó la historia de una empresa que aún tenía algo por lo que luchar. No con palabras de moda, ni con teatralidad, sino con la simple verdad humana. Al final, la sala quedó en silencio. Langston se recostó, sin decir nada. Pero la mujer a su lado, la directora financiera, habló primero. Quiero escuchar más. Y en ese momento, Emily lo vio. El cambio, no solo en la sala, sino en ella misma. Su lugar estaba allí. Al terminar la reunión, Grant la rozó al salir. Su mano se topó con la de ella brevemente. Sin promesas, solo regalos, lo justo. El pasillo frente a la sala de juntas estaba revestido de cristal. Ventanales que iban del suelo al techo reflejaban el dorado intenso del sol poniente. Emily estaba de pie justo al otro lado de las puertas dobles, con los hombros hacia atrás, la respiración entrecortada y los dedos aún hormigueando por la adrenalina. Desde el momento en que Grant le había entregado la habitación sin dudarlo, sin previo aviso, sin guión, solo confianza, había hecho lo de siempre. Encontrar la verdad humana enterrada bajo datos fríos. Pero esta vez importaba más porque esta vez la gente estaba escuchando. Se giró al oír que la puerta se abría tras ella. Langston salió. Su cabello plateado reflejaba la luz, pero su habitual postura autoritaria se suavizó. El hombre que la había despedido en el avión la miró como si hubiera reescrito algo que él creía ya entender. No habló de inmediato. Eso sí que fue inesperado. Emily no se inmutó. Bien. Langston asintió lentamente, observándola. Sabes, cuando Grant dijo que eras candidata, pensé que era una maniobra. Ella lo miró a los ojos. Yo también. Esbozó una leve sonrisa. Bueno, tienes mejores instintos que la mitad de la sala. Una pausa. Te escucharía de nuevo. Eso fue todo. Sin apretón de manos, sin grandes declaraciones, solo una línea que cayó como una piedra en el agua y se onduló. Se alejó, dejándola allí, con las palabras aún flotando en el aire. Entonces apareció Grant, con la chaqueta desabrochada, una expresión indescifrable, pero iluminada por dentro. Se detuvo justo a su lado, con la mirada fija en la luz que se reflejaba en las ventanas. Estuviste extraordinaria, dijo en voz baja. Ella esbozó una pequeña sonrisa. Tú tampoco lo estuviste tan mal. Se quedaron allí en silencio. El ruido de la ciudad se amortiguaba tras un cristal. Afuera, el sol se escondía tras el horizonte de Nashville, proyectando largas sombras y bordes suaves. Grant la miró, estudiando su rostro como si aún intentara comprender algo que ya había cambiado. Llevo 10 años entrando en habitaciones como esa, dijo. Suelos pulidos, asentimientos calculados, gente que dice cosas solo para llenar el espacio. Nunca había visto a nadie mantener una habitación así. Simplemente diciendo la verdad. Emily se encogió de hombros con suavidad. La verdad es fácil cuando no intentas impresionar a nadie.
Soltó un breve suspiro que sonó casi como una risa. Tal vez por eso funcionó. Ella lo miró. Sabías que no te escucharían a menos que alguien más abriera la puerta primero. Esperaba que lo admitiera, pero no estaba segura. Y si fallaba, la miró fijamente ahora, en voz baja. Te habría apoyado de todos modos. No había actuación en su rostro. Ningún encanto de práctica suave. Solo un hombre que decía lo que decía. Emily se tragó la emoción que le subía al pecho. No pensé que volvería a querer esto, murmuró. Las reuniones, la presión, la constante prueba de ti misma. La voz de Grant era más suave ahora. No tienes que demostrarme nada. Ella no apartó la mirada. No me pediste mi currículum ni mis credenciales. Simplemente me diste la palabra. Vi algo en ti, dijo apenas por encima de un susurro. Emily parpadeó. ¿Y si te equivocabas? No lo estaba. Él le tomó la mano. No con audacia, ni posesividad, solo una simple caricia. Un silencioso reconocimiento de todo lo que habían vivido juntos sin mencionarlo en voz alta. Ella se dejó llevar. Una calidez se extendió entre ellos. Ni calor, ni fuego, solo un zumbido constante y arraigado. De esos que decían, te veo, confío en ti y sigo aquí. Pasó un instante, luego otro. No se besaron. No hacía falta. En cambio, Grant asintió hacia la salida. Hay un pequeño bar calle abajo. Tranquilo, buena iluminación. Mejor aún, dulces caseros. Emily sonrió. ¿Me ofreces una copa o un informe? Quizás ambas cosas. Hizo una pausa, sosteniendo su mirada. Entonces pagas. Grant sonrió, de esas que le llegaban a los ojos. No lo cambiaría por nada. Mientras caminaban uno al lado del otro, sus brazos se rozaron ligeramente. Ninguno se apartó. El ritmo entre ellos había cambiado. No apresurado, ni definido, sino profundamente comprendido. Avanzaron, no hacia un final perfecto, sino hacia algo real, algo ganado, algo que aún se estaba desarrollando. Y en lo profundo del pecho de Emily, algo silencioso y firme susurró, así es como se siente la confianza. 6 semanas después, la fábrica en Franklin, Tennessee, zumbaba con un ruido diferente. No solo máquinas, sino música de un altavoz portátil en un rincón. Risas cerca de la sala de descanso. Conversaciones que no se detenían cuando pasaba un gerente. Y de pie en el centro de todo con botas gastadas y una camisa vaquera abotonada. Emily Dawson sonrió mientras una carretilla elevadora daba marcha atrás detrás. Ella, pitando alegremente. El plan de reestructuración había sido aprobado, no porque prometiera ganancias rápidas, sino porque prometía gente, y la gente, resultó, tenía la habilidad de presentarse cuando alguien finalmente se lo pedía. Grant había insistido en que se uniera oficialmente al equipo asesor. El cargo era modesto, el salario justo, pero la influencia era real. Había luchado por el programa de mentoría que habían descartado por demasiado idealista. Presentó el trabajo comunitario como una inversión estratégica, no solo como buenas relaciones públicas. Incluso ayudó al exsupervisor de turno a redactar su primer boletín informativo para el equipo. Escribió en su portátil durante una tormenta con la luz titilando en lo alto. Lo que más la sorprendió no fue que la escucharan. Fue que empezaran a preguntarle qué vendría después. Una semana atrás, la mujer que una vez despidió a Emily como invitada de último minuto en la mesa de la sala de juntas le preguntó si consideraría supervisar la estrategia de marca a largo plazo de la empresa. Necesitamos tu instinto, había dicho. Diriges a la gente sin esforzarte. Emily parpadeó, asintió y dijo que lo pensaría. Pero en el fondo, ella ya lo sabía. Esto era suyo ahora. No el título, no la oficina que nunca había deseado. El impacto, la voz, la pertenencia. Y luego estaba Grant. No rondaba. No aparecía con flores, ni mensajes nocturnos, ni declaraciones. Ese no era él.
pero llamaba todos los viernes. Se presentó a su primer discurso en el ayuntamiento sin avisar, apoyado en silencio contra la pared del fondo, con los brazos cruzados, observándola como si estuviera diciendo algo que él ya creía. Y hoy estaba aquí de nuevo. Lo vio cerca del viejo muelle de embarque con las mangas arremangadas y botas que aún parecían demasiado nuevas. Estaba hablando con el jefe de planta. Pero cuando la vio, su postura se enderezó, se hizo más presente. Emily se acercó lentamente. El sol le daba en el rostro a través de la claraboya. «Sobreviviste a otra gira», dijo. Él sonrió. «Me ofrecieron un café. Dijeron que ya no era solo un traje». Ella sonrió con suficiencia. «Todavía te abrochas la camisa demasiado alto. El progreso lleva tiempo». Se quedaron allí, justo al borde de la planta, donde el ruido dio paso al silencio. Así que dijo con suavidad: «Las juntas están listas para ofrecerte el puesto». Ella apartó la mirada, pensando: «¿Entonces crees que debería aceptarlo?». Grant no respondió de inmediato. En cambio, la miró como lo había hecho en ese avión. La primera vez que la vio de verdad. «Creo que ya lo has hecho». Dijo que solo se están poniendo al día. Una larga pausa. Luego, en voz baja: «Sería raro si dijera que estoy orgulloso de ti». Emily se volvió hacia él, con un destello en los ojos. «No», dijo, «pero podría ser raro si no lo volvieras a decir alguna vez». Su sonrisa era pequeña, pero cálida. Trato hecho. Y entonces, sin dudarlo, sin fanfarrias, le tomó la mano, no como una pregunta, sino como una continuación. Ella entrelazó sus dedos con los de él lenta y suavemente, como si ya llevaran un tiempo haciéndolo. No dijeron qué era. No lo definieron. No hacía falta. En la fábrica, sonó una campana, señalando el final del turno. Los trabajadores comenzaron a dirigirse a la salida. Algunos la saludaban con la mano, otros asintieron y le dieron las gracias sin necesidad de decirlas en voz alta. Grant miró a su alrededor y luego volvió a mirarla. «Tú cambiaste este lugar». Emily se encogió de hombros con los ojos brillantes. «Nosotros lo hicimos». Bajó la vista hacia sus manos unidas. «Bueno, tú lo empezaste». Y juntos, permanecieron uno al lado del otro, al borde de algo que ninguno de los dos esperaba. No solo un nuevo trabajo, no solo una nueva relación, sino un nuevo camino a seguir, arraigado en la verdad, basado en la confianza y aún en desarrollo. ¿Alguna vez has terminado en el lugar equivocado, solo para darte cuenta de que es exactamente donde debías estar? Emily no planeaba sentarse junto a un director ejecutivo. No esperaba ser vista, ni hablar, ni cambiar el curso de su propia vida. Pero a veces el asiento equivocado lleva a la historia correcta. Y a veces la persona a tu lado te ve antes que tú. Entonces, ¿quién ha sido esa persona para ti? Si esta historia te hizo sentir algo, compártela con alguien que te haya ayudado a encontrar tu voz. Deja un comentario abajo. Y no, olvídate de suscribirte para recibir más historias que te recuerdan que los mejores momentos a menudo comienzan con un desvío.